Cada año, decenas de millones de personas mueren de enfermedades que entendemos, que podemos prevenir y que sin embargo seguimos enfrentando con la misma desinformación de hace décadas. El problema no siempre es la falta de medicina, a veces es la falta de información correcta, mitos que se repiten en conversaciones de familia, en grupos de WhatsApp, en redes sociales, creencias que parecen razonables pero que, cuando las miramos con los ojos de la ciencia, se deshacen. En los próximos 20 minutos vamos a recorrer 10 temas de salud global que afectan a millones de personas y vamos a hacerlo con honestidad, con datos y con el respeto que mereces. Hoy, antibióticos y superbacterias, infartos que no parecen infartos, la pandemia que nadie nombra, salud mental y el estigma que mata, diabetes silenciosa, enfermedades que el dinero ignora, mitos sobre el cáncer, el sueño que no es opcional, inteligencia artificial en medicina y el clima que ya está enfermando al mundo. Primero, antibióticos, el monstruo que estamos creando, el problema. Cada vez que tomas un antibiótico para un virus como el resfriado o la gripe, no curas nada. Los antibióticos no actúan sobre los virus, pero sí hacen algo, exponen a las bacterias de tu cuerpo a ese antibiótico. Las bacterias más resistentes sobreviven, se reproducen, se transmiten. Esto se llama resistencia antimicrobiana, y la Organización Mundial de la Salud la considera una de las 10 mayores amenazas para la salud global en el siglo XXI. En 2023, más de 1,2 millones de personas murieron directamente por infecciones causadas por bacterias resistentes a todos los antibióticos disponibles. Para 2050, las proyecciones hablan de 10 millones de muertes anuales, más que el cáncer. Una operación rutinaria de apendicitis podría volverse mortal, una infección dental, una amenaza real, no en el futuro, en 2 décadas. ¿Qué puedes hacer? 3 reglas. Nunca tomes antibióticos sin prescripción médica. Si te los recetan, termina el tratamiento completo aunque te sientas bien. Y nunca guardes antibióticos sobrantes para la próxima vez. Cada dosis innecesaria alimenta al monstruo. Segundo, el infarto que no reconoces. El mito del dolor en el pecho. El infarto de miocardio que todos conocemos del cine. Hombre, dolor aplastante en el pecho, se lleva la mano al corazón, cae al suelo. Ese es el infarto masculino, y es el que durante décadas centró toda la investigación cardiovascular. El problema es que las mujeres tienen infartos de forma diferente y nadie se lo dice. Los síntomas femeninos. En mujeres, un infarto puede presentarse como náuseas sin causa aparente, fatiga extrema que no mejora con el descanso, dolor en la mandíbula, el cuello o la espalda, sensación de presión en el abdomen, sudoración fría repentina. Síntomas que se confunden con ansiedad, con gastritis, con agotamiento. El resultado, las mujeres esperan más tiempo antes de pedir ayuda, y los minutos en un infarto cuestan músculo cardíaco y vidas. Los datos. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, las mujeres tienen un 50% más de probabilidad de recibir un diagnóstico incorrecto en urgencias tras un infarto. La causa. Los síntomas atípicos que la medicina no estudió suficientemente durante décadas. Señales de alarma. Aprende estas señales. Compártelas. Ante cualquier combinación de dolor en el pecho, falta de aire sin esfuerzo, dolor irradiado al brazo o la mandíbula, náuseas y sudoración fría. Urgencias inmediatamente. No esperes, no conduzcas. Llama a los servicios de emergencia. Tercero, la pandemia silenciosa. Resistencia antimicrobiana. Ya hablamos de los antibióticos desde el punto de vista individual. Ahora necesitamos hablar del problema sistémico global, porque la resistencia antimicrobiana no es solo una cuestión de hábitos personales, es una crisis de gobernanza global, de industria y de prioridades. El problema del mercado. Desarrollar un antibiótico nuevo cuesta entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, y si funciona bien, los médicos lo reservan para casos extremos, lo que significa que se vende poco. La rentabilidad es mínima, por eso las farmacéuticas han abandonado casi completamente el desarrollo de nuevos antibióticos en las últimas 2 décadas. El mercado ha fallado en uno de los problemas más urgentes de la salud pública del siglo, y necesitamos nuevos modelos de incentivo, de investigación pública y de cooperación internacional para resolverlo. El rol de la ganadería. El 70% de todos los antibióticos producidos en el mundo se usan en animales de granja, no para tratar infecciones, para acelerar el crecimiento y prevenir enfermedades en condiciones de hacinamiento. Esas bacterias resistentes llegan a la cadena alimentaria, y de la cadena alimentaria a nosotros. Cuarto, depresión. La enfermedad que el estigma invisibiliza. ¿Qué es realmente la depresión?
La depresión no es tristeza, no es debilidad de carácter, no es falta de voluntad. Es una enfermedad neurobiológica con cambios medibles en la estructura del cerebro, en la actividad del sistema límbico, en los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina. Cuando le decimos a alguien con depresión que se anime, es como decirle a alguien con diabetes que produzca más insulina. El mecanismo no está bajo control voluntario. El peso del estigma. El estigma en torno a la salud mental mata, no metafóricamente, literalmente. Cuando alguien no busca ayuda porque no quiere parecer loco o no quiere que piensen que es débil, la enfermedad avanza. El suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años a nivel mundial. Más de 280 millones de personas tienen depresión hoy. El 75% de ellas en países de bajos y medianos ingresos no recibe ningún tratamiento, no por falta de opciones, por falta de acceso y por estigma. ¿Qué puedes hacer si alguien en tu vida está pasando por esto? Escucha sin juzgar. No des consejos no solicitados. No minimices. Pregunta cómo puedes ayudar y acompáñale a buscar apoyo profesional. Y si eres tú, pedir ayuda es el acto de valentía más importante que puedes hacer. Quinto, diabetes tipo 2. Años de señales ignoradas. El proceso silencioso. La diabetes tipo 2 no aparece de un día para otro. Hay un proceso que puede durar años, incluso décadas, llamado prediabetes, donde la insulina ya no funciona con normalidad, pero los síntomas son tan leves que los ignoramos. Sed constante, fatiga que no mejora con el sueño, ganas frecuentes de orinar, visión borrosa ocasional, heridas que tardan más de lo normal en sanar, hormigueo en manos y pies, señales que atribuimos a estar estresados o no dormir bien. El mito del sobrepeso. La diabetes tipo 2 no es solo de personas con sobrepeso. El sedentarismo, el estrés crónico, la falta de sueño, la inflamación sistémica y la predisposición genética son factores igualmente determinantes. Personas delgadas y activas también desarrollan diabetes tipo 2. Los números y la acción: 422 millones de personas tienen diabetes. Para 2045 serán 700 millones. Y la prevención es posible. Un análisis de glucosa en ayunas y una hemoglobina glicosilada bastan para detectarla años antes de que cause daño irreversible. ¿Cuándo fue tu último control? Sexto, las enfermedades que el dinero ignora. ¿Qué son las enfermedades tropicales desatendidas? El dengue afecta a 400 millones de personas al año, la enfermedad de Chagas a 6 millones solo en América. La leishmaniasis visceral mata más que cualquier enfermedad parasitaria excepto la malaria. La esquistosomiasis afecta a 250 millones de personas. Probablemente no habías escuchado algunos de estos nombres, y eso no es casualidad. El fallo del mercado. La inversión en investigación para estas enfermedades representa menos del 1% del gasto farmacéutico global, no porque no haya ciencia posible, porque los enfermos son pobres, no tienen poder de compra, no son un mercado rentable. La ciencia no sigue a la necesidad humana, sigue al dinero, y hasta que eso no cambie estructuralmente, a través de financiación pública, cooperación internacional y nuevos modelos de investigación, miles de millones de personas seguirán pagando el precio. Lo que puedes hacer conocer estas enfermedades es el primer paso. Apoyar organizaciones como Médicos Sin Fronteras o DNDi, que trabajan en investigación para enfermedades desatendidas, es el segundo. Y exigir a los gobiernos que incluyan la salud global en sus agendas de política exterior. Séptimo, cáncer. Los mitos que impiden el diagnóstico a tiempo. Los mitos más peligrosos. El azúcar no alimenta el cáncer de forma diferente a cómo alimenta cualquier célula del cuerpo. El estrés no causa tumores directamente. El bicarbonato no cura el cáncer. Las curas naturales que circulan en redes no tienen evidencia científica que las respalde. Estos mitos no son inofensivos. Son peligrosos porque hacen que personas con cáncer real abandonen tratamientos que funcionan para probar alternativas sin evidencia. Y en el cáncer, el tiempo es la variable más crítica. Lo que sí sabemos, el tabaco causa el 22% de todas las muertes por cáncer, el alcohol aumenta el riesgo de al menos 7 tipos de cáncer, la obesidad es el segundo factor de riesgo modificable más importante, el VPH causa el 99% de los cánceres de cuello uterino y existe una vacuna que los previene casi completamente. Detección temprana. La OMS estima que entre el 30 y el 50% de los cánceres son prevenibles y la detección temprana puede multiplicar por 5 las posibilidades de supervivencia en muchos tipos. Mamografías, colonoscopias, citologías, PSA. No son procedimientos para cuando hay síntomas, son para cuando todavía no los hay. Octavo, el sueño no es opcional. Lo que le pasa a tu cerebro.
Mientras duermes, tu cerebro activa el sistema linfático que elimina proteínas tóxicas acumuladas durante el día, entre ellas la beta-amiloide, que está directamente relacionada con el Alzheimer. No es metáfora, es biología. La privación crónica de sueño no solo te deja cansado, aumenta los niveles de cortisol y de inflamación sistémica, suprime la respuesta inmune, desregula la insulina, aumenta el riesgo cardiovascular y no se recupera durmiendo más el fin de semana. El daño metabólico ya ocurrió. Los mitos de la productividad. La cultura del duermo cuando me muera no es productividad, es autodestrucción lenta con etiqueta de éxito. Los países con menor promedio de horas de sueño no son los más productivos, son los que más gastan en atención sanitaria. El 45% de la población mundial tiene algún trastorno del sueño, y la mayoría lo normaliza porque todos los demás parecen estar igual de agotados. La higiene del sueño. Misma hora de acostarse y levantarse cada día, oscuridad total en el dormitorio, sin pantallas en la última hora, temperatura fresca, sin cafeína después de las 14:00. No son sugerencias de bienestar, son requisitos biológicos para que el cerebro funcione correctamente. Noveno. Inteligencia artificial en medicina, promesa y peligro. Lo que ya está pasando. La inteligencia artificial ya está en uso clínico real, detecta cáncer de pulmón en radiografías con mayor precisión que radiólogos expertos, predice el riesgo de sepsis en urgencias horas antes de que aparezcan síntomas, analiza imágenes de retina para detectar retinopatía diabética, identifica arritmias en electrocardiogramas en segundos. El potencial para salvar vidas es extraordinario, pero hay una trampa que casi nadie menciona, el problema del sesgo. Los algoritmos aprenden de los datos con los que los entrenamos y los datos médicos históricos están sesgados. Durante décadas, los ensayos clínicos excluyeron a mujeres, a personas racializadas, a poblaciones de bajos ingresos. El resultado, una IA que funciona con alta precisión para un hombre blanco de mediana edad y puede fallar sistemáticamente para una mujer negra de 30 años. Un estudio publicado en Science en 2019 demostró que un algoritmo de gestión sanitaria usado en millones de estadounidenses asignaba menos recursos a pacientes negros con la misma gravedad que pacientes blancos. No por malicia, por datos sesgados. El camino correcto. La IA en medicina no es el enemigo ni el mesías, es una herramienta extraordinariamente poderosa que necesita datos diversos, supervisión médica rigurosa y marcos éticos sólidos. El futuro de la medicina incluye la IA. La pregunta es si lo construimos bien. Décimo. El cambio climático ya está enfermando al mundo, más allá de los desastres. Cuando hablamos de cambio climático y salud, tendemos a pensar en desastres naturales, inundaciones, huracanes, sequías, pero el impacto más silencioso y más letal es otro, el mosquito Aedes aegypti, que transmite el dengue, el Zika y la chikungunya, ha expandido su territorio. Apareció en el sur de Europa, en zonas de Estados Unidos donde nunca había existido. El calentamiento global está redibujando el mapa de las enfermedades infecciosas. El calor como asesino. El calor extremo mata más de 300.000 personas al año, principalmente ancianos y personas con enfermedades crónicas. Las olas de calor de 2022 y 2023 en Europa batieron récords de mortalidad, y las proyecciones son peores. La contaminación del aire, agravada por el calor, ya causa 7 millones de muertes al año. Las temporadas de alergia se alargan. Los hongos patógenos se expanden a altitudes donde antes no podían sobrevivir. Justicia climática y sanitaria. Y aquí está la injusticia más profunda. Los países que más van a sufrir las consecuencias sanitarias del cambio climático son los que menos han contribuido a causarlo. África subsahariana, el sur de Asia, América Central, regiones donde la infraestructura sanitaria ya es frágil y donde el calor extremo y las enfermedades vectoriales van a golpear con más fuerza. El cambio climático no es un problema ambiental futuro, es una emergencia de salud pública presente, y la respuesta no puede ser solo individual, necesita políticas, sistemas de salud adaptados y, sobre todo, justicia climática global. 10 temas, 10 áreas donde la desinformación, la injusticia o la inacción están costando vidas que no tenían por qué perderse. La medicina más poderosa del siglo XXI no va a venir de un laboratorio, va a venir de sociedades mejor informadas, que exigen mejores políticas, que cuidan su salud con criterio científico y que entienden que la salud es un bien colectivo, no un privilegio individual. Si este video te hizo pensar, compártelo. Si tienes preguntas sobre alguno de estos temas, déjalas en comentarios. Cada pregunta que dejas es un tema para el próximo video. Y si quieres seguir recibiendo contenido de salud con rigor y sin filtros, suscríbete.